En eso estamos empeñados y para que eso tenga visibilidad es muy importante actos como los de hoy, como los de mañana y los sucesivos que hagamos en el tiempo. Y yo creo que lo que no se ve es como si no existiera, es muy importante que efectivamente emerja, que se vea y que nos empeñemos en que, digamos, volando bajo, digo no con bajas expectativas, sino a ras de tierra, consigamos llevar adelante todo este tipo de reivindicaciones, porque sin duda luego la acción colectiva se va a ver reflejada y recogida. Sobre todo si en las comisiones de negociación participan las afectadas. El primer proceso de empoderamiento es hacerte cargo de tus problemas y compartirlos con el resto de compañeros. Sin duda, esto va a ser un acicate para solucionar los problemas y para que la participación activa en las decisiones, en la toma de decisiones de los convenios colectivos, este tipo de actos va a presentar un antes y un después. Y no tardando mucho, lo mismo hay que hacer una jornada y seguramente el responsable sindical que nos hable de estas cosas no será un hombre, será una mujer. Gracias. Y yo creo que hoy lo que nosotros estamos asistiendo aquí es a un punto de encuentro. Chema lo decía, desde América Latina se ha aportado mucho para que este libro fuera una realidad. Pero él lo decía muy bien, este libro no tiene dueño. Tiene dueña, es de todas y todos. Y este libro se construye a partir de la solidaridad. Y como Chema se refirió, este libro lo que quiere es eso, dar voz a aquellas que sufren en silencio, dar visibilidad a una masacre cotidiana. Todos nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero no tenemos que vender nuestra salud. Sin embargo, las camareras de piso de aquí, de este país, de América Latina, de otros lugares de Europa, Indonesia y África, lo que venden es eso, la salud. El libro está construido sobre la base de los testimonios. Lógicamente, todo libro de entrevistas está mediado por las preguntas, por la edición, pero lo importante de este libro es dar voz a las trabajadoras, que fueran ellas las que dieran su testimonio, su palabra. En algunos casos son trabajadoras que dan el nombre y apellidos, se dicen quiénes son, y en otros casos tuvimos que poner seudónimo, que mostraban también esta realidad de indefensión, de miedo, de acoso a quien está defendiendo sus derechos, que es parte del día a día en las empresas. Y en este proceso, una empresa decidió que era inaceptable lo que estábamos haciendo. No lo podía tolerar. Y a pesar de que en la entrevista no decíamos qué hotel era, la trabajadora había contado cuál era su realidad. Y la empresa tomó como excusa la entrevista para querer cargarse a una delegada sindical. Lo importante no era la entrevista, lo importante era su acción sindical que estaba haciendo, que estaba defendiendo el derecho de él y de sus compañeros en su puesto de trabajo. Y eso fue fundamental. Y la empresa quiso aburrirla, quiso castigarla y quiso que los demás tuvieran miedo. Y yo quiero pediros, que aquí está con nosotros Tony Barrera, del Hotel Blanco. Yo sé que
Toñi es tímida y me va a perdonar que haga esto y que la ponga, que la haga sonrojar, pero creo que es de justicia decirlo, porque la concentración que hicimos frente al hotel en protesta organizada con los sindicatos y con las organizaciones políticas de Lloret de Mar, lo que se gritaba ahí era Toñi somos todas. Y efectivamente, Toñi no es especial porque esté a Toñi, es porque tuvo la valentía que han tenido muchas otras trabajadoras de plantarse, decir lo que pensaba y defender sus derechos. Y es también deber nuestro defender el derecho de la gente a tener opinión y a poder expresarla. Creo que valdría la pena rescatar 5 grandes cosas que expresáis en ese libro y que de alguna manera estaban presentes en todas las entrevistas, que es de qué es lo que están poniendo sobre la mesa. Más allá de los números, ¿cuáles son los procesos que las trabajadoras están denunciando y están poniendo el acento en ellas? El primero, el incremento desmesurado de la carga laboral. Es decir, cómo y de las diversas formas que se estaba incrementando el trabajo. Que no ocurre solamente porque te incrementen el número de habitaciones, ocurre por un montón de otras cosas que vosotras contáis con mucho detalle en las entrevistas. La segunda idea en la que incidís en las entrevistas, en los testimonios, es la degradación en las condiciones contractuales. Cómo se está degradando la forma en que se está contratando a las trabajadoras, cómo se está degradando a través de contratos eventuales a tiempo parcial, obligando a la gente a trabajar más horas de las que corresponde, con un montón de abusos, con las externalizaciones. Es decir, hay un deterioro, una degradación en las formas contractuales. Tercera idea, el impacto que esto tiene en la salud, en el deterioro de vuestra salud, en la dificultad de conciliar trabajo con la vida cotidiana y el impacto que eso tiene en problemas tanto físicos como problemas psíquicos, de estrés, de angustia, de poder llegar, que además se relacionan con la cuarta idea que quería señalar, que expresáis, que es el miedo que existe en el mundo del trabajo. Cómo se está interiorizando este chantaje que están haciendo los empresarios sobre la base de querer ajustar costes sobre el lado del trabajo. Y el miedo a perder el empleo, un mal empleo, un empleo de pobreza, pero ese miedo es el que está generando esa situación explosiva por la cual hace falta volver a unirse, volver a juntarse para poder defender juntas esa calidad. Y la última idea que creo que señaláis, y a mí realmente me sorprendió y no pensaba que fuera tan importante, y vosotros me hicisteis ver que sí lo era, es cómo este cambio en las formas de organizar el trabajo estaban deteriorando la calidad, estaban deteriorando el servicio que se podía dar al cliente, nos estábamos cargando un sector importantísimo en la economía, tanto de Barcelona como del resto de España. Es decir, es imposible hacer bien el trabajo en estas condiciones. Y esto afecta a la calidad del servicio y afecta también el sentido de la profesionalidad que tenéis todas vosotras, que sois profesionales y que debéis ser reconocidas como profesionales. Y este es un punto que nos estamos jugando mucho. Y nos estamos jugando porque los entrevistados están teniendo una lectura muy a corto placista, demasiado a corto plazo, y cuando se resuelven los problemas geopolíticos en otros contextos, lo que nos va a quedar es un sector deteriorado, con mala calidad. Y hay que defender un empleo digno, pero como decía Gala, digno, de calidad, que tiene que ver no solamente con un turismo que venga a pagar mucho, sino en cómo interacciona ese turismo con su entorno y, en primer lugar, con los trabajadores y las trabajadoras. Termino diciendo que el libro, en definitiva, es una herramienta, es una excusa, es como la lluvia fina que necesitamos que cale, es una excusa para que podamos organizar muchos actos. No hace falta que venga yo, no hace falta que vengan otras personas, cualquiera de las que estéis aquí, cualquiera de las que están entrevistadas, podéis organizar un libro, podéis organizar una presentación y ponerlo a discutir y hacerlo visible, denunciar las condiciones, utilizarlo como una herramienta. Una clase de trabajadoras muy invisibilizadas. Yo hablaba a veces con gente y me quejaba. Es que, bueno, eso es prácticamente lo mismo que hacéis en casa, pero en el hotel. Perdona, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El ritmo que llevamos en el hotel, de corre, y siempre con la angustia de que no terminas, y que tú en tu casa vas a tu ritmo, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero allí a veces el cliente te llama, te pide algo, tú te vuelves
y te darían ganas de mandarlo a la porra, pero sacas la sonrisa y te preguntas qué quiere y te vas a por la almohada si te la ha perdido y luego tienes que continuar con tu faena. Entonces a veces tienes que llegar a casa y seguir con tu faena, seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Y ocuparte de todo. Que sí que es verdad que ahora ya los maridos y los hijos ayudan un poco más, pero tú no dejas de estar todo el día haciendo la misma faena, es muy repetitivo. Y claro, llega un momento en la vida de las mujeres, sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, que todo eso nos empieza a pesar un poco. Y ya no tenemos la fuerza que teníamos cuando empezamos. Y ya yo he conocido muchas mujeres en Lloret que han dejado el trabajo. Lo han dejado. Yo me voy a quedar en mi casa. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, con los 400 y pico euros que me quedan, yo para vivir tengo. Porque no se ven capaces de seguir trabajando. Muchas mujeres. ¿Y qué está pasando con estas mujeres? Las estamos condenando a una vejez precaria, a una vejez sin apenas recursos. Es decir, nos están colocando en una situación tan dramática, tan contra la espada y la pared, es que lo único que nos va a quedar va a ser luchar y que pase lo que pase. Y entonces para eso yo creo que el libro de Ernest ha sido una pasada porque el libro es que ya no van a poder decir que no, es que somos muchas mujeres y todas con el mismo testimonio y cada mujer de un sitio diferente de España, ¿vale? Y gracias a la ayuda de los países latinoamericanos, que mira tú quién no lo iba a decir, nos han venido a enseñar cómo hacerlo, a enseñar lo que se puede hacer. Países que nosotros teníamos en teoría como más pobres, ¿no? Esto no se puede tolerar, porque ya no es las malas condiciones de trabajo, ya no es eso, es que somos lo peor, lo más malo, cuando el empresario tiene que tener en cuenta que un hotel ¿para qué es? ¿Para ir a comer? ¿Para ir a beber? ¿O para ir a dormir? Si es para ir a dormir, quiere decir que nosotras somos las principales trabajadoras. Si nosotras no funcionamos bien, el hotel se va a la mierda, ¿no? ¿Por qué no nos lo reconocen? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Y por qué no nos dan una mejoría de trabajo? No. ¿Hay problemas? No hay ningún problema. Vamos a echar a 2 personas, pero subimos 2 habitaciones más. Si pueden, ¿puedes? Si yo no te pido calidad, te pido cantidad. ¿No quieres calidad? Y cuando te dice que está mal, no se echen la bronca a mí. Según ellos, yo tengo que hacer una salida en 20 minutos y una de clientes en 10 minutos. Que me hagan cuentas cuando tengo 12 o 13 salidas, ¿cómo tengo que hacer los clientes? Que me sumen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me meto el turbo? Y encima, por favor. Y la clave está en la organización de los trabajadores. Y no solo en mi hotel pasa esto, también pasa en el hotel de Gonzalo. Y no es casualidad. Gonzalo, uno de los mayores líderes sindicales que tenemos en Málaga, uno de los que está colaborando aquí para que este libro sea posible. También en su hotel se trabaja de otra manera. Bueno, hay un detalle que me encanta, y es simple, pero me encanta. Las compañeras del hotel donde trabaja Gonzalo, por la mañana, cuando la gobernanta le da el control, le dan hasta una botellita de agua. O sea, le dan el control, la llave, la botellita de agua. Y las mismas condiciones que las mías. Cuando llega la hora de salir, se sale. Entonces, ¿es casualidad? También pasó luchas muy importantes allí en Málaga, en el Hotel Las Palomas, donde se le hacía un respeto a las camareras extraordinario. Los sindicatos, los trabajadores organizados en sindicatos, tenemos una capacidad que nos da el marco legal que a veces lo infravaloramos. Nosotros hacemos leyes todos los días. Es decir, lo que pactamos con un empresario tiene fuerza de ley. Y la ley genera costumbres y cambia a la sociedad. Hay muchos de esos derechos que hemos perdido y nos han quitado que solo los recuperaremos si en cada sitio, en cada convenio, queremos cambiar las cosas. La mayor parte de los cambios legales, laborales,
progresivos que se han producido han venido precedidos de convenios colectivos o de acuerdos laborales. Tenemos una ley de igualdad porque mucho antes que un gobierno legislara, hubo un montón de acuerdos de igualdad en las empresas promovidos por vosotros y por vosotras y por los sindicatos en general.